Bueno, buenas tardes a todos el público de Prensa Digital de Yerbata. Estoy una vez más en la comunidad de Palmarito presenciando esta actividad muy linda que se ha desarrollado aquí. Estoy con la instructora, con la facilitadora. Díganos qué actividad han desarrollado esta tarde aquí, cómo lo ha pasado. Ha sido un día lleno de trabajo. Estamos con los chicos en el taller de teatro. Se han propuesto presentar un proyecto dentro de que es Lanzarte para recuperar un poco, ¿no?, lo que es el arte musical, el arte escénico. Aparte de que van a presentar melodías modernas y tradicionales con los instrumentos que incluso aprenden a fabricar. También van a incluir algunas partes artísticas de lo que es el teatro, ¿no?, para completar esa pieza artística y poder representar de repente lo que quieren transmitir como mensaje, ¿no? La armonía entre la tradición y lo moderno, los jóvenes y los adultos mayores, ¿no?, la sabiduría de los mayores y también la dinámica de los jóvenes, que eso pueda de alguna manera integrarse, ¿no?, llevar a una convivencia en paz, en armonía y con mucho respeto mutuamente entre jóvenes y mayores. ¿Cómo viste la participación de los chicos? Mucha motivación, mucha creatividad, la verdad las ideas y las experiencias de los jóvenes, señoritas y jóvenes varones desde 14 años, de 15 años, que se están dando ese reto, ¿no?, de crear un poco de teatro para presentárselo a su comunidad y así expresarse, ¿no?, con sus ideas y con los valores que ellos ven importantes para la convivencia entre todas las personas que incluye esta comunidad. ¿Cuál es la importancia del teatro para ellos, para su formación y por qué no para la vida, ¿no? Porque lo más importante y antes que todo es la diversión. Hacer teatro es una manera de jugar, es jugar a representar emociones, ideas, experiencias de la vida que hemos tenido o que tal vez soñamos tener. Entonces es una manera muy sana de expresar todas esas inquietudes que tenemos a través de solamente nuestro cuerpo. Ni siquiera necesitamos equipos, ¿no?, o instrumentos o artefactos caros como para otros pasatiempos. Directamente el teatro parte de lo que somos nosotros y lo que nosotros podemos hacer con nuestra cara, con nuestro cuerpo, con nuestra voz. Es algo muy entretenido porque lo hacemos en comunidad también, ¿no? Se hace en grupo, se hace con otras personas. Aparte que nos permite expresarnos, ¿no?, sobre ideas, sobre cosas que vemos, cosas que nos preocupan, cosas que queremos lograr. El desarrollo del joven beneficia bastante del teatro porque se practica la voz, la oratoria, ¿no?, el perder la vergüenza de repente hablar ante otras personas, el liderazgo porque también hay que defender ideas, hay que argumentar por qué lo hagamos así, por qué no lo hacemos de esta manera, todo lo que es la creatividad, la motricidad, ¿no?, de conocernos y poder dominar nuestro cuerpo, ¿no? Es un ejercicio también, es integral, es mente, cuerpo, emociones, todo se desarrolla y todo evoluciona a través del teatro.